El acta de la sesión 36 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 37 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el comportamiento del presupuesto para la Ley 18.450 sobre Ley de Riego en los diferentes estratos de beneficiarios. Un correo de don Tomás Domínguez, quien asistió a las comisiones de Medio Ambiente y Agricultura para presentar la problemática de la muerte de los árboles en el cementerio general, producto de la venta de los derechos de agua en el año 2009. Señala que en la Comisión de Medio Ambiente se acordó crear una comisión conjunta con Cultura, la cual aún no tiene fecha. Solicita a la comisión poner este tema en tabla para fiscalizar responsabilidades y salvar árboles que aún quedan vivos. Eso es todo sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra en varios. Se ofrece la palabra en varios. Quiero pedirle a la comisión si podemos adoptar el siguiente acuerdo de pedir a la sala que nos puedan remitir dos proyectos que hoy día están en la Comisión de Obras Públicas y que responden a temas que tenemos que ver con nosotros, a proyectos de ley que tiene que ver con la comisión. Uno es el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley 70 del año 88 del Ministerio de Obras Públicas con objeto de eliminar el cobro por corte y reposición del suministro de agua potable en caso de morosidad, ¿ya? Y el segundo es el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios para hacer responsable a las empresas de agua potable del mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado en los condominios de viviendas sociales. Son proyectos que podemos ver, pues no tiene... ¿ya? ¿Les parece? Lo vamos a pedir, no es... No, nada garantiza nada. ¿Quién me pidió la palabra? Sí, pero pidámoslo. De acuerdo. Muy bien. Bueno, un saludo especial a todos nuestros invitados. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Tenemos, ¿no es cierto?, la citación con objeto, dice, de iniciar al proyecto de ley. Vamos a partir sobre este proyecto de ley. Perfecto. Dice, tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas para usos en actividades agrícolas y mineras. ¿Esto se vio en la sala ya? ¿Se había visto? Ya. Y entonces tenemos al señor gerente de clientes de Aguas Andinas, don Eugenio Rodríguez, y al gerente del área legal, don Pedro Bustamante. ¿Sí? Ahí están los líderes. Y tenemos además a la presidenta de la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias, Andes, la señora Jessica López, y el gerente de estudio de Andes, don Patricio Herrada, y el abogado amigo, don Jorge Correa Sutil. El amigo se lo pongo yo de cariño, no tiene nada que ver el amigo. Entonces, por haberse cumplido el objeto, no, eso es para el final. Ya. Entonces, no sé cómo ustedes conocen el proyecto, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen, lo vieron, tienen una opinión. ¿Les parece si de inmediato, don Eugenio Rodríguez? Ya, don Eugenio, entonces puede usted hacer uso de la palabra, por favor. En la base, ahí. Ya. Buenas tardes. Presidente, en primer lugar agradecer la invitación a poder presentar a todos los diputados y diputadas presentes, poder entregar información a esta comisión que consideramos muy relevante para efectos de su tramitación. Todos sabemos las condiciones climáticas, del cambio climático que han afectado a Chile, en especial a la zona centro-norte de nuestro país en los últimos años. Este cambio climático y el aumento poblacional, el crecimiento sostenido de las ciudades hacen proyectar un déficit hídrico, una escasez hídrica muy dramática para los próximos años. La evidencia empírica demuestra que el agua disponible en fuentes superficiales y subterráneas para los próximos años, tenemos una mirada al 2030 y al 2060, alguna de la información que queremos presentar hoy día, donde se demuestra que no vamos a tener el agua necesaria
para poder garantizar el consumo humano en ese horizonte de tiempo. Estamos convencidos que las aguas servidas tratadas o aguas regeneradas, como se denominan especialmente, son una fuente estratégica, son la fuente de agua con que contamos las empresas y la ciudad, ¿no es cierto?, para poder asegurar ese abastecimiento futuro. Como contexto general, podemos ver en el gráfico en pantalla que el consumo humano, el agua potable, representa solo el 6% del consumo del agua disponible en fuente. Ahí se ve cómo el sector agropecuario tiene una participación o un uso de un 73% del agua. Después el sector industrial un 12% en orden de importancia, en orden de consumo, la minería un 9% y el agua potable representa solo el 6% del consumo total. O sea, en definitiva, el consumo humano, que es un consumo, como sabemos, el más sensible de todos. Aquí cuando estamos hablando de consumo humano, por supuesto que estamos hablando del funcionamiento de la ciudad, es el consumo de hogares, el consumo de hospitales, de centros de diálisis, de cárceles, de todo lo que significa el hacer que la ciudad funcione a partir de este elemento tan vital como es el agua potable. Para entender un poco cómo es el abastecimiento de la región metropolitana, en el caso que nos toca gestionar en Aguas Andinas, ahí estamos hablando que gestionamos y entregamos el servicio a 2 millones de hogares en la región metropolitana, representa alrededor de 6 millones de habitantes y es el 40% del abastecimiento del país. El volumen de agua que necesitamos producir para garantizar este abastecimiento es muy grande, son 715 millones de metros cúbicos de agua. Estos son los que han tenido la oportunidad de conocer el embalse del Yeso, son 3,5 veces el embalse del Yeso que es necesario contar como recurso para poder proveer la cantidad de agua que consume la región metropolitana. Es una cantidad de agua muy importante y, como decía hace un minuto, es un agua que empieza a verse con una escasez muy dramática para los próximos años, pudiendo predecir que no vamos a poder contar con ella con la tendencia que vemos en cuanto al aumento poblacional, al cambio climático y otros antecedentes que vamos a aportar hoy día. Ahí aparecen dos cifras que son bastante decidoras. Hace muchos años atrás, las fuentes superficiales representaban el 90% del agua necesaria para abastecer la ciudad. A medida que los ríos aportan menos caudal, menos agua, hemos tenido que ir utilizando más agua subterránea, más agua de pozo, y ahí se ve a la derecha como del 90 hemos pasado al 80% de agua superficial y del 10 al 20% en agua subterránea. Entonces uno podría decir, ¿por qué nos seguimos estresando el agua superficial para cubrir el agua que no nos entrega el río debido al cambio climático y a otros efectos que vamos a mencionar? La verdad es que las aguas subterráneas no es posible seguirlas estresando, los acuíferos subterráneos tampoco reciben la recarga que necesitan para mantener sus niveles y hemos llegado prácticamente al límite. O sea, subir de un 10 a un 20% en agua subterránea parece ser el tope de lo que es posible utilizar para no sobrecargar la explotación de esos acuíferos y pedir que el día de mañana no sigan aportando el recurso que se necesita. Este es un buen ejemplo para graficar lo que acabo de decir. Esto es una situación real que hemos vivido en los últimos años en la zona norte de Santiago, en el sector de Chamicero y Chicureo. Ese es un sector que hasta hoy día se abastece en un 100% de pozos. Veíamos cómo la napa decrecía año a año, más de 4 metros por año. El gráfico muestra cómo justo cuando empieza la sequía, aquí ya venía disminuyendo desde hace muchos años, pero en el año 2010, cuando empieza la sequía, se produce el cambio dramático en cómo decrece la napa. Y eso se produce justamente porque empieza una sequía tan feroz como la que hemos enfrentado en los últimos años, y en definitiva el pozo empieza a mostrar un decrecimiento permanente. Lo que se ve en el gráfico es la altura, el nivel freático del agua, para explicarlo en términos simples, es donde encontramos agua cuando perforamos un pozo. Por supuesto que el pozo es más profundo. Permiso, perdona por la interrupción. ¿Es posible ponerle un poquito más de sombra quizá a la presentación? Porque es la luz de la habitación. Y que nos diga qué es lo que hay en la opción. Sí, ahora mismo lo explico. No sé si es posible bajar la luz aquí en el... Váyase la luz.
estoy tratando. Yo creo que sí, pero no lo puedo. ¿No se puede bajar la duda? Ah, ya. Y la presentación en el computador se cambia un poquito el... Claro, si apaga los focos nos vamos a ver mal. Bueno, entiendo que va a ser subida la presentación después del sistema, si quieren. Ya. Se lo explico con Prenda de nuevo el micrófono. Ahí. Lo que muestra el gráfico es la altura a la cual encontramos agua cuando perforamos un pozo. Aquí está la profundidad. Vemos cómo en el año 2007, cuando perforábamos un pozo a 20 metros encontrábamos agua. Por lo tanto, el pozo había que hacerlo a 50, de manera de poder captar el agua desde el fondo y subirla a la superficie y potabilizarla. Vemos cómo decrece la napa y hoy día ya estamos encontrando agua a los 60 metros y teniendo que perforar a 150 metros. O sea, en promedio, hasta el año 2007 nosotros encontrábamos agua a esa profundidad y eso no ha sido posible en los últimos años, producto de la falta de agua, la falta de lluvia que tenemos en el sector centro-norte, la falta de nieve, la falta de recarga de los acuíferos, lo que se ve expresado en este gráfico como una situación muy dramática. ¿Qué hicimos en el sector en la zona norte? Bueno, tuvimos que construir una planta de potabilización, una planta de filtro, trayendo el agua desde el río Maipo hasta este sector para evitar seguir utilizando las aguas subterráneas, dado que la napa vemos que ya no es posible estresarla más. Uno podría decir también, seguimos profundizando, pero resulta que más abajo está la roca y no es posible seguir contando con una profundización de los pozos como la solución al problema. En este caso fue traer el agua a 40 kilómetros de distancia desde el río Maipo y suplir esa agua que sacamos desde el río Maipo, que se necesita para el Gran Santiago, con el estrés de pozos en el Gran Santiago, lo que tampoco es sostenible en el largo plazo porque la situación que sucede es muy parecida a la que se ve en pantalla. Segundo aspecto, el cambio climático. Todas las predicciones y los estudios demuestran que las temperaturas aumentarán entre 0,5 a 1,5 grados Celsius en los próximos años. Estamos con una visión al año 2030. Que la isoterma cero se elevará, eso ya lo hemos visto en los últimos años, como el cambio climático nos ha demostrado que hay menos lluvia, más intensa, en verano y con calor. O sea, el peor de todos los escenarios. Nos falta el agua y cuando cae toda junta, no es posible guardarla y entonces tenemos una escasez de lluvia que nos muestra este fenómeno del cambio climático, que la tendencia también demuestra que es permanente, irreversible y que de aquí al año 2030 no vamos a contar para producir agua potable con el agua que necesitamos. El gráfico muestra la disponibilidad del caudal en verano del río Maipo para los próximos años. Para que se entienda lo que están viendo en pantalla, esta primera proyección es la disponibilidad caudal del río Maipo en verano para el año 2030. Vamos a contar con un 17% menos de agua del río para poder potabilizarla y distribuirla. Las estimaciones son que al año 2045 vamos a tener un 31% menos de disponibilidad y al año 2060 un 44% menos de disponibilidad en fuente. Esto es en el río Maipo para producir agua y distribuir a los hogares de la región metropolitana. Si recordamos la lámina anterior, el 80% del agua de la región metropolitana se obtiene de fuentes superficiales y de ella casi toda del río Maipo. Aquí hay una foto que muestra lo dramático que he señalado en la lámina anterior. Ese es el glaciar Olivares, la Paloma 2 en la región metropolitana. La foto de arriba es del año 1950. Es exacta la foto tomada desde el mismo punto y se puede ver cómo en el año 2019 el hielo prácticamente ha desaparecido. Recordemos que los glaciares son una de las fuentes que aportan a la escorrentía de los ríos. Con esta falta de lluvia y falta de nieve en los últimos años, hemos visto que los glaciares han aportado hasta 2/3 del agua que baja por el río. Con el derretimiento de glaciares que se ve en esa imagen, que es progresivo, y se ve que sin retorno va a llegar un minuto en que los glaciares van a dejar de aportar agua, y con la predicción de falta de lluvia y falta de nieve que hay, nos vamos a quedar entonces sin el agua necesaria para poder suministrar el agua potable. La oferta hídrica disminuye también, como decía, por la falta de lluvia. Ahí hay una serie que, como dije, la presentación va a estar en el sistema después. Recomiendo ver esta imagen en detalle. Es una serie del año 1820 en adelante y se puede ver cómo
la sequía que estamos enfrentando en la región metropolitana es la más feroz que hayamos enfrentado en los últimos 190 años, y por sobre todo cómo la tendencia desde el año 1820 es siempre hacia abajo. O sea, indudablemente que hay años que se recupera un poco la sequía, pero ese año de recuperación es menor que el nivel que había una década atrás. La línea naranja son series de 10 años en cuanto al promedio de precipitaciones que cayeron en esos 10 años. En 1820 teníamos ese promedio, y en la década que estamos viviendo en este minuto tenemos los niveles aquí. Y eso que esta década todavía le falta el año 2019 y el año 2020. Entonces esta proyección sigue, por supuesto, que esa serie naranja que está al final va a terminar más abajo todavía cuando termine esta década. O sea, la peor sequía que hayamos tenido en la historia en la zona centro-norte del país. Teníamos un promedio de 400 milímetros hace muchos años atrás, y hoy día hemos visto que esos promedios nunca volvieron a suceder. Este año partió horrible. Creo que la lámina que sigue es la portada del Mercurio el día de hoy, que justamente entrega antecedentes bastante relevantes sobre lo que está pasando y que grafica un poco lo que estoy diciendo. Han caído 4 milímetros de agua este año, debiendo haber caído 80 en un año normal. El efecto del Niño que se preveía para este año débil está siendo más débil de lo que se pensaba, y las proyecciones para los próximos meses son de que no vamos a contar con lluvias como necesitaríamos para garantizar la recarga de los acuíferos, para que cayera la nieve que necesitaríamos para poder asegurar el agua necesaria. Otro aspecto relevante es la demanda hídrica, que se prevé que aumente. Por supuesto que el país sigue creciendo, la población aumenta, hay proyecciones de crecimiento de la población hasta 8 millones de habitantes para el año 2030. El país se sigue desarrollando, como digo, el aumento de la población hacen que las proyecciones en cuanto a la demanda de agua que se va a requerir para los próximos años sea al año 2030 de un 12%, al año 2045 un 22% de aumento, y al año 2060 un 29%. Aquí hay un resumen de los efectos que he señalado. La línea azul muestra cómo la disponibilidad de agua en fuente va cayendo por los motivos que he dicho. Menor oferta de los ríos, producto de la falta de precipitaciones, menos nieve, más demanda, y acuíferos que no es posible seguirlos estresando porque no es sustentable en el largo plazo. Esta es la disponibilidad de agua. Esta es la demanda de agua que se estima en función del crecimiento poblacional que acabo de señalar, y toda la zona naranja, entendiendo que los pozos pueden seguir dando lo que dan hoy día, es el déficit de agua que esperamos para los próximos años. Al año 2030 deberíamos tener un déficit de 7,2 metros cúbicos por segundo, al año 2045 13,7 metros cúbicos por segundo, y hacia el año ya 2060 deberíamos tener 19,2 metros cúbicos por segundo. Hasta aquí hemos podido gestionar esto con compra de agua. Nosotros hemos llegado a acuerdos con usuarios de la cuenca del Maipo que nos han podido vender el agua que no han necesitado hasta ahora, pero ya hemos comprado desde el año 2011 a la fecha todo el agua que ellos nos pueden vender. Por lo tanto, no parece tampoco sustentable en el largo plazo depender de la voluntad de un tercero que pueda vender agua cuando puntualmente pueda no necesitarla. Es por eso que creemos que las aguas servidas tratadas o las aguas que salen de las plantas de tratamiento, las aguas regeneradas, son la solución sustentable que necesitamos para poder garantizar el abastecimiento futuro. Es un agua segura, es un agua que está ahí, que no depende del clima, que no depende de la voluntad de terceros, y que permitiría ser repotabilizada como una de las alternativas para poder asegurar ese déficit que vamos a tener al año 2030 como el horizonte más cercano. Estas aguas regeneradas son producidas en nuestras biofactorías. Hemos estado trabajando en este concepto de biofactorías como un concepto medioambientalmente amigable, como un concepto que aporta al cambio climático positivamente. Las aguas servidas llegan a nuestras plantas de tratamiento. Por supuesto que antiguamente generaban residuos y nos hemos preocupado que esos residuos se transformen en nuevos recursos y de esa manera transformar lo que antiguamente eran las plantas de tratamiento de agua servida en biofactorías, plantas autosustentables que generan su propia energía, que generan gas a partir de el proceso de limpieza del agua servida, que los biosólidos que generan ya no son dispuestos principalmente en vertederos, sino que son reutilizados en la agricultura. Hasta hace años atrás eso era cero.
todos los biosólidos que se generaban en las antiguas plantas de tratamiento iban a vertederos. Nosotros logramos certificar esos biosólidos para uso agrícola y hoy día el 70% de esos biosólidos están yendo a la agricultura con el beneficio medioambiental y la reducción del pasivo ambiental que eso representa. Las aguas regeneradas son otro de los productos que las biofactorías generan a la hora de realizar la limpieza del agua servida, y es justamente esas aguas regeneradas, esas aguas tratadas, las que necesitamos para poder asegurar ese recurso necesario que permita producir la cantidad de agua necesaria para abastecer la región metropolitana. Este concepto de biofactoría fue premiado el año pasado en la COP24. Las biofactorías del Gran Santiago recibieron el Premio Salud Planetaria y el Impulso para el Cambio. Fue un premio que nos distinguió y que justamente puso en relieve a nuestro país como un ejemplo de economía circular, de cómo un proceso que antiguamente generaba residuos hoy día es capaz de, a través de la economía circular, aprovechar esos residuos y convertirlos en nuevos recursos valiosos. Tengo aquí dos ejemplos de la experiencia internacional. El primero de ellos es Ciudad del Cabo. En Ciudad del Cabo, en el año, a fines del 2017 y principios del 2018, determinaron su día cero, que era el 21 de abril del año 2018. Ese día la Ciudad del Cabo, que es la ciudad turística más importante de África, se quedaba sin agua. El 1 de febrero de ese año tomaron medidas de racionamiento, autorizaron 50 litros por persona, autorizaron duchas de cierta duración, prohibieron el lavado de autos y una serie de medidas conducentes a reducir la demanda, pensando que obviamente con la certeza de que ya el 21 de abril de 2018 se quedaban sin agua. Mucha gente empezó a ir a esos puntos, como se ve en la foto de abajo a la derecha, a recibir estos 50 litros por persona. Finalmente llovió algo un poco antes de ese 21 de abril y lograron postergar para este año ese día cero. Entendemos que ese día cero es conocido hoy día, pero no lo han informado en Ciudad del Cabo, pero existe. Y es una ciudad que no hizo a tiempo lo que nosotros creemos que hay que hacer y que Chile está a tiempo de hacerlo, especialmente para asegurar el suministro de agua a la zona centro-norte. Ciudad del Cabo recién está pensando en desarrollar tecnologías, en desalar agua, en ocupar otras alternativas de suministro que permita garantizar el consumo, pero para ellos ya es tarde. Ellos ya están en una situación de un estrés hídrico extremo que ha hecho que hayan tenido racionamiento y que puedan quedarse sin agua potable en el corto plazo. La ciudad de Barcelona es un segundo ejemplo. La ciudad de Barcelona está ya con su infraestructura construida que permite reutilizar estas aguas regeneradas en las plantas de tratamiento. La ciudad de Barcelona se abastece de agua potable desde el río Llobregat. El agua es potabilizada, distribuida a los hogares y posteriormente a ello las aguas servidas son reconducidas hacia aguas arriba del río Llobregat, vuelven por una conducción a la planta de potabilización, se repotabiliza el agua y se vuelve a suministrar esa agua a los hogares repotabilizada. Aquí hay un informe que ocupó la OCDE, de la World Resources Institute, con sede en Washington, que hizo un ranking de la escasez hídrica de los países, hizo una escala multifactor donde puso notas de 1 a 5, siendo la nota 5 la que muestra a los países que tienen un riesgo hídrico más alto. Chile ocupa el lugar 24 de 160 países en ese ranking. En los mapas se pueden ver cómo estamos en la zona roja con una puntuación de 4,35, perdón, al 2040 como fecha previsible, dada todas las condiciones de cambio climático que hemos señalado. Es una situación, como se ve en pantalla, seria que hay que abordar. Estamos convencidos de que con las aguas regeneradas somos capaces de contar con el agua que se necesita para asegurar el suministro futuro, que es la manera más sustentable de hacerlo. Podríamos pensar en desalar agua también como una solución alternativa. Pues generalmente se desala agua en ciudades que tienen costa. O sea, hoy día pensar en desalar agua
para cubrir ese déficit hídrico que vamos a tener en la ciudad de Santiago sería prácticamente inviable. Por ejemplo, la altura que tiene la ciudad de Santiago en el aeropuerto Arturo Merino Benítez está a 475 metros. Si pensamos en las zonas altas de la ciudad, estamos hablando de la cota 1000, o sea, habría que subir el agua 1 kilómetro hacia arriba por 120 kilómetros de largo. La verdad es que la energía eléctrica que se necesitaría para bombear esa cantidad de agua en esa distancia y en esa altura haría inviable desde el punto de vista de los costos utilizarlo como alternativa de suministro. Es por eso que son estas aguas regeneradas las que nos dan la tranquilidad como recurso estratégico que permiten asegurar ese déficit futuro que se va a producir y que se está produciendo. Aquí están las conclusiones, básicamente un resumen de lo que he dicho. La situación es irreversible, vemos cómo esa tendencia decreciente de precipitaciones, cómo el aumento de la demanda es sostenido, cómo esos estudios reflejan que esa situación es permanente en el tiempo hacia adelante y cómo demuestran que al menos al año 2030, que es el horizonte más cercano de estudio que tenemos, confirman de que va a haber un déficit de 7 metros cúbicos por segundo de agua en fuente para poder producir agua potable. Y recalcar que estas aguas regeneradas son una fuente estratégica que permiten asegurar el abastecimiento futuro de la ciudad. Muchas gracias, don Eugenio. Le ofrezco la palabra a la señora Jessica López, la presidenta de la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias Andes. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la posibilidad de compartir con esta comisión la mirada de la industria sobre este proyecto de ley, partir reafirmando lo que se acaba de mencionar respecto a lo estratégico que es el recurso de las aguas servidas tratadas para la industria como una fuente de reserva de agua que permite asegurar el abastecimiento futuro en las ciudades del país, considerando los efectos que está teniendo el cambio climático, la escasez hídrica que ya se ha manifestado, como aquí lo vimos, desde hace bastantes años. La industria sanitaria presta un servicio fundamental para la población de las zonas urbanas de Chile, llegando con agua potable y saneamiento a cerca de 5,5 millones de hogares, que equivale a más de 15 millones de personas. Y para ello utiliza solo el 11% de los recursos hídricos disponibles en Chile. Esto se ha estado haciendo en las últimas décadas, se va a seguir haciendo y se ha hecho bien. Chile hoy día muestra estándares de servicios sanitarios en las zonas urbanas de primer mundo, como mencionaba Eugenio. Se ha destacado internacionalmente por altos estándares de acceso al agua y saneamiento en las zonas urbanas, y ello ha sido posible porque hemos tenido en las últimas décadas una política pública de largo plazo consistente. Tenemos algunos comentarios generales antes de darle la palabra a don Jorge Correa, que va a entrar en los aspectos más legales del proyecto de ley, y quiero mencionar las siguientes cosas. Nos genera mucha preocupación la consideración respecto a que este proyecto no se hace cargo suficientemente de resguardar la prioridad del agua para el consumo humano. Si bien se declara esa intención, en realidad en su texto al final no lo hace así al asignarle prioridad de las aguas servidas tratadas a la agricultura y a la minería. En otro ámbito, hoy día Chile ha definido un estándar medioambiental en términos de las aguas servidas tratadas, y que corresponden a tratamientos primarios de agua para aquellas aguas servidas que se canalizan a través de emisarios submarinos en las localidades costeras, y tratamientos secundarios para las aguas que son dispuestas hoy en ríos y lagos. Y es de toda lógica pensar que en un escenario de severa escasez hídrica tendremos que mejorar dichos estándares con modalidades de tratamiento que permitan un mayor aprovechamiento de estas aguas. Y aquí nos parece importante dos elementos. Uno, los estándares del tratamiento de agua servida. Nos parece que la opinión de la autoridad medioambiental es clave. Y lo segundo es discutir quién paga un estándar medioambiental superior como el que queremos o como el que sería necesario dada la escasez en nuestro país. Toda la sociedad, los beneficiarios de las aguas servidas tratadas,
los clientes de las empresas sanitarias en las ciudades. En nuestra opinión, este proyecto de ley, por la vía de los hechos, hace que este mayor costo del tratamiento de las aguas sea pagado por los clientes de las empresas sanitarias. ¿Por qué afirmo esto? Varios elementos. Primero, por la obligación que se le impone a la industria de destinar de manera preferente aguas servidas tratadas a otras actividades económicas, agricultura, minería. A nosotros nos parece evidente que esto va a concluir en que vamos a estar obligados a hacer tratamientos a las aguas servidas adicionales a los actuales para disponer, por ejemplo, el agua para cultivos agrícolas. Y si el pago por esa agua no equivale al costo de tratarla, naturalmente será necesario incrementar las tarifas. En particular, la preocupación mayor tiene que ver con las zonas costeras de Chile, donde hoy la solución eficiente e internacionalmente aceptada ha sido operar con emisarios submarinos que, diseñados con una profundidad y longitud adecuada, permite que las aguas servidas entren en el proceso que se llama de dilución, con un menor costo naturalmente que una planta de tratamiento de agua. Entonces, creemos que esto va a obligar a tratar estas aguas en forma adicional a las que tenemos hoy día y pasar de una planta de tratamiento primario a una planta de tratamiento secundario, agua servida en base a lodos activados, como lo que se acaba de mostrar. Y esto puede impactar el proceso de tratamiento de agua servida que hoy se cobra a los clientes. Nosotros estimamos que más de 5 veces la tarifa del tratamiento de aguas. Es distinto la tarifa del tratamiento de agua cuando el agua servida tratada se va por un emisario a cuando esa agua requiere construir una planta de tratamiento y procesarla por ahí. Además, naturalmente, habría que definir la localización de nuevas plantas de tratamiento de agua en los bosques, en los bordes costeros de importantes ciudades. En nuestra opinión, Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y las ciudades costeras del sur que hoy día operan en base a emisarios submarinos verían incrementada en forma bien significativa la tarifa por el tratamiento. Y en ese escenario, los que pagaríamos ese tratamiento seríamos los clientes de las empresas sanitarias, los usuarios de estas aguas, en beneficio de la agricultura, cosa que nos parece que ese traspaso de renta es completamente inapropiado. Si nosotros como empresa sanitaria podemos disponer libremente de las aguas, estas se pueden reusar como reserva estratégica, pero incluso vender a terceros. Y como ustedes saben, hoy están dadas las definiciones legales en el artículo 8 del Decreto Ley 370, que es el artículo que regula las tarifas del sector sanitario, en términos de que los servicios no regulados, como sería la venta de aguas servidas tratadas, en la medida que usan infraestructura de los servicios regulados, el beneficio que se produce ahí, parte de ese beneficio debe ser en beneficio de los clientes, debe ser en favor de los clientes y en particular en favor de rebajar sus tarifas. Esas son las dos grandes preocupaciones que nos parecen bien sustantivas en caso de que este proyecto de ley se apruebe y que tienen más que ver con la cosa más, el impacto económico que puede tener, particularmente en las zonas costeras, la aprobación de este proyecto de ley. Voy a dejar con usted a don Jorge Correa Sutil, a quien la asociación le pidió un informe en derecho respecto de este proyecto de ley. Muchas gracias. Por favor, Jorge.
Presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación. Lo que voy a exponer es un informe en derecho. Esto significa que es mi opinión personal, no representa a Andes. Cuando uno le pide un informe en derecho, no hace los mejores argumentos que le interesa al cliente, como en caso de una defensa judicial, hace aquellos de los cuales uno se hace responsable, que naturalmente coinciden en lo sustancial con los intereses del cliente, si no, no le piden el informe en derecho. Pero esto no representa a Andes, sino que representa mi propia opinión. El informe en derecho es un informe extenso, tiene 80 páginas, voy a intentar resumir lo más brevemente posible. He dejado un ejemplar del informe aquí y varios ejemplares de las conclusiones por si alguien quisiera verlas. Allí está el texto del proyecto, que ustedes conocen mejor que yo, así que no voy a detenerme en él. En lo principal, solo subrayo, digamos, la idea de el uso prioritario y el instrumento de planificación que debe emplearse y la obligación de que esto sea concordante, que se armonice con los intereses públicos. Los supuestos del examen de constitucionalidad están allí. La primera es que yo diría la conclusión de esta lámina es que las empresas sanitarias, las ES, son, por ser propietarias del derecho de aprovechamiento de agua, por en general hacer completo el ciclo y en virtud de las disposiciones que allí están indicadas, puede disponer del derecho de aprovechamiento de las aguas servidas tratadas. O sea, hasta la fecha, por falta de una regulación que disponga lo contrario, ese es un derecho de propiedad que tienen las empresas sanitarias respecto de las aguas servidas tratadas. Esto está largamente desarrollado en el informe porque el derecho de aprovechamiento de aguas concede solo el uso y goce, no concede la disposición. Pero quien tiene el derecho de aprovechamiento puede usar, gozar y disponer del derecho de aprovechamiento. Entonces ahí hay una complejidad que podríamos entrar a la hora de las preguntas, que sería muy largo, me parece, hacerlo ahora, pero el informe concluye que el juego de esas normas los hace titulares hasta mientras no abandonen las aguas servidas tratadas y pueden, por lo tanto, ya sea ceder las aguas o ya sea ceder el derecho de aprovechamiento de las aguas. Ocurre con las aguas algo similar de lo que ocurre con la minería. Las minas son de propiedad del Estado, las aguas son de propiedad pública, digamos, pero naturalmente eso no significa que quien tiene la concesión no pueda explotar y pueda vender. Nosotros portamos alhajas, portamos objetos que son minerales que han sido sacados y finalmente son vendidos. Entonces ocurre algo extraño aquí, que un bien nacional de uso público termina en manos privadas, pero el juego de esas normas indica que se puede disponer de las aguas servidas tratadas. Ese es el supuesto primero de la conclusión del trabajo. Por lo demás, este informe no tendría sentido, este proyecto no tendría sentido si las sanitarias no pudieran disponer de las aguas servidas tratadas, porque aquí hay un límite para disponer de las aguas servidas tratadas, lo que supone que ellos son titulares para disponer de las aguas servidas tratadas. No tendría sentido limitar el ejercicio de un derecho que no existe. Entonces, ese es el primer y principal supuesto. El proyecto, los siguientes supuestos son los siguientes, que me parece que son todos bastante evidentes, así que no voy a detenerme en justificarlos. El proyecto limita la capacidad de disposición de las aguas servidas tratadas, lo que hasta la fecha se puede hacer libremente. El día de mañana, aprobado este proyecto, solo podría hacerse otorgando un derecho preferente a las mineras, a las agrícolas, a los agricultores o a las áreas verdes, incluyendo los campos deportivos de uso público. El proyecto limita la actividad económica lícita de las empresas sanitarias, en el sentido de que lo que se podía hacer como actividad económica, que era traspasarle o venderle a cualquiera estos derechos de aguas servidas tratadas, ahora queda limitado también como actividad económica lícita. Y el tercero es que el proyecto discrimina entre actividades económicas, lo que también parece evidente en la medida que hay que privilegiar dos actividades económicas por sobre otras, la hidroeléctrica, la conservación de humedales, el enfriamiento de maquinarias, etcétera. Me parece que está fuera de discusión de que discrimina.
Y sí afirmo que el legislador puede limitar el ejercicio de estos derechos, o sea, el derecho de propiedad puede ser limitado, el derecho a realizar una actividad económica lícita puede ser limitado, y el legislador tiene derecho a discriminar. Eso está también fuera de discusión, pero no, tampoco está fuera de discusión que las tres actividades legislativas que, siendo lícitas, pueden están las tres constitucionalmente constreñidas. Entonces la pregunta es si los límites a estas tres actividades que el legislador puede realizar lícitamente están o no sobrepasadas constitucionalmente en este caso. Y lo habitual es que los abogados constitucionalistas salten inmediatamente el artículo 19, número 26, y digan que está afectada la esencia del derecho. Yo la verdad es que nunca he ocupado en ningún argumento las esencias de los derechos, porque no sé, presidente, lo que sea la esencia de las cosas. Yo creo que solo hay que estudiar filosofía alemana y muy profundamente para saber lo que es la esencia de las cosas. Yo la verdad no lo sé. Creo que los principios constitucionales no tienen, difícilmente tienen esencia, salvo casos muy gruesos, y ninguno de ellos se viola como se violan las reglas, simplemente se disminuyen o se aumentan. Por lo tanto, por ahí no va ninguno de los argumentos donde me parece que solo oímos exageraciones o epítetos de decir esto se ha violado gravemente, y otros dicen no, no se ha violado, y la verdad es que no hay, creo, capacidad de convencernos unos a otros. ¿Por dónde va la cosa? A mí me parece que hay 4 inconstitucionalidades en este proyecto que son bastante patentes, algunas más intensamente y otras un poco menos. La primera, que me parece bastante clara, es que hay una infracción a la reserva legal. ¿Cuál es la regulación legal en esta materia? Toda limitación a ejercicio de derechos fundamentales, y aquí lo es a la actividad económica y a la propiedad, no cabe duda, requieren estar establecidos por preceptos legales. Los 1926 dice los preceptos legales que limiten, y por lo tanto ninguna norma inferior a la ley, en razón de que solo la ley hace una deliberación democrática, se reserva al legislador, por lo tanto, hacer ciertas cosas que el Ejecutivo no puede hacer. Y está doblemente reforzada en este caso, respetando las normas legales que la regulen en el caso de la actividad económica, y en cuanto en derecho de propiedad, solo la ley puede establecer el modo de disponer de la propiedad. Por lo tanto, es claro de que por las 3 razones está reservado a el legislador establecer límites al ejercicio de estos 2 derechos. Esta reserva no implica, eso lo sostiene unánimemente la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como de los tribunales, esto no implica que la potestad reglamentaria no pueda entrar en estas materias, pero la construcción que en definitiva se ha impuesto es que la potestad reglamentaria puede colaborar en la limitación del ejercicio de derechos fundamentales, pero la ley tiene que establecer los límites con suficiente determinación y especificidad, que si no lo hace, entrega de manera vacía al Ejecutivo, o sea, sin deliberación democrática, los verdaderos límites de los derechos fundamentales. Y por lo tanto los límites de los derechos fundamentales tienen que tener un núcleo, una densidad normativa suficiente. Yo entiendo que esto es elástico, que suficiente determinación y especificidad requiere definir cuándo es suficiente y cuándo es insuficiente, pero ese es el lenguaje que típicamente establece el estándar constitucional. Y a mí me parece que el lenguaje claramente no está cumplido en este caso. ¿Por qué? Porque surgen, me parece, al menos estas 7 preguntas que el legislador no soluciona, que entrega entonces al intérprete, ya sea a la autoridad administrativa que debe aplicar estas normas, ya sea a la potestad reglamentaria para reglamentarlas. Me parece que son de tal magnitud estas dudas que en definitiva el proyecto de ley no satisface esto. Lo primero es ¿qué significa privilegiar? O sea, ¿cuánto hay que privilegiar? ¿Qué quiere decir privilegiar? ¿Es una obligación de resultados o de medios? ¿Se privilegia haciendo todos los esfuerzos para favorecer a la agricultura o a la minería, o hay que destinarle un porcentaje a la agricultura y a la minería? Una de las indicaciones que está actualmente presentada por varios de los parlamentarios presentes, salva esta cuestión y dice entre 15 y 45%. Entonces es una obligación de resultado, y yo ya entiendo lo que es. Sin esa indicación, la verdad es que no se sabe. Si se trata de una obligación de resultado, o sea, si se aprobara un porcentaje, por ejemplo, ¿en qué magnitud se entiende satisfecha la obligación? Si es de resultado, las empresas sanitarias incumplirían la obligación. Parece un absurdo. Quedaría incumplida la obligación, no obstante hacer sus mejores esfuerzos por lograrlo. O sea, habría que sancionarlas si es que no hay demanda por
aguas servidas tratadas. Lo que parece un absurdo, porque sancionar a alguien por algo que no puede hacer no obstante haber hecho todos los esfuerzos parece raro. Y hoy día no hay demanda suficiente por las aguas servidas tratadas. Suponemos que lo va a haber mañana, pero hoy día no lo hay y la obligación nace hoy. Supuesto que haya demanda, si es una obligación de medios, si es una obligación de medios, ¿cuáles y cuántos esfuerzos satisfacen este deber? ¿Y a cuáles costos? Ya lo decía la presidenta recién, esto es fundamentalmente una norma que es muy importante en la zona norte del país. En la zona norte del país las aguas servidas tratadas típicamente están en la zona costera. Los agricultores están aguas arriba y los mineros están aguas arribísimas. Hay que pagar por subir el agua. ¿Cuál es el esfuerzo que debe hacerse para privilegiar? ¿Y quién paga ese esfuerzo? Si lo pagan los consumidores, estamos hablando entonces de consumidores subvencionando la agricultura y la minería. Si lo pagan los agricultores y los mineros, estamos suponiendo que su demanda es, que van a tener la demanda suficiente, que van a estar dispuestos a hacer estos pagos. No hay obligación para los agricultores y los mineros de comprar aguas servidas tratadas. No, hay una obligación de las empresas sanitarias de favorecerlo, pero no hay una obligación de ellos de comprar. Entonces aquí se le dice, oiga, ¿y quién lo paga? Si lo pagan ellos, lo van a pagar en la medida que el agua dulce que reciben sea más cara, a menos que uno los obligue, ¿no? Y eso supone además que van a hacer dejación de los derechos de agua dulce que tienen, lo que es bastante dudoso, ¿no? Si un agricultor de la zona norte uno le dice, mira, vas a duplicar tus derechos de agua, no creo que vayan a renunciar, a menos que la norma estableciera una obligación de renuncia. Pero ese ya es otro proyecto, ¿no? Supuesto que haya demanda, vamos a suponer ahora que sí hay demanda. Supuesto que haya demanda, la norma no determina nada respecto de la competencia entre las 5 destinatarios rivales. O sea, yo tengo que privilegiar la agricultura, tengo que privilegiar lo minero, tengo que privilegiar aguas verdes, parques y centros deportivos públicos. Bueno, y si todos ellos compiten, ¿cuál debo preferir? Tampoco está aclarado en el proyecto, tendría que ser una norma inferior o una autoridad. Esto sí está solucionado también en una indicación, pero que todavía no forma parte del proyecto. ¿Qué específicos deberes impone el que los convenios deberán siempre respetar y armonizarse con los criterios acerca de interés público y priorización de funciones y usos de recursos hídricos que establezca la legislación en materia de agua? No lo sabemos, el proyecto no lo dice. Estoy pensando en uso humano, estoy pensando en las aguas grises, no sabemos tampoco, otras actividades de interés público, conservación de humedales, aumento de napas subterráneas, no aumentar el costo del agua de los consumidores, procesos industriales de enfriamiento típicamente, hidroelectricidad, mañana uso y quién sabe consumo, uso ya existe, de agua potable y otro. ¿Cuál debe priorizarse? O sea, me dicen, el proyecto dice priorice la agricultura y la minería, pero luego dice, pero hágalo en armonía con el interés público. Y cuando yo lo haga en armonía con el interés público, yo puedo interpretar que el interés público por mantener un humedal en un lugar determinado o los caudales ecológicos en otro prevalece por sobre esta obligación. No lo sé, no lo sé. Es imposible saberlo, lo va a determinar el intérprete de la ley. ¿Cómo se conjugan los fines privilegiados con la obligación de respetar y armonizarse con los criterios acerca del interés público? Está en blanco en el proyecto. Por lo tanto, el proyecto, en la redacción en que está, me parece a mí que no especifica ni determina por sí misma los deberes, delega en el intérprete, vacía de contenido, carece de la densidad normativa para determinar con meridiana claridad los límites al ejercicio de los derechos que limita, requiriendo de normas infralegales que serán las que en definitiva especifiquen los deberes del privilegio que la norma apenas enuncia. Y por lo tanto a mí me parece claro que hay una infracción a la reserva legal y el proyecto debiera ser entendido como contrario a los artículos 22, 24 y 26 en cuanto establece la obligación de que esos derechos se limiten solo por reserva legal. Ahora esto es fuertemente salvable, ¿no? Es cosa de meterle densidad normativa al proyecto, pero habría que metérsela. Por ahora no la tiene. Segunda y tercera inconstitucionalidad. Hay una infracción al principio de proporcionalidad en la limitación de la actividad económica. ¿Cuál es la exigencia constitucional en esta materia? ¿Se pueden limitar el ejercicio de los derechos de propiedad y la actividad económica? Sí, se pueden.
a condición de que copulativamente se haga en la ley con suficiente determinación y especificidad, y además se debe perseguir un fin lícito. Ese fin lícito no necesariamente tiene que ser un fin que establezca la Constitución, pero tiene que ser constitucionalmente lícito. Resultar adecuada para alcanzar ese fin lícito, es necesaria, y mantener la proporcionalidad entre el menoscabo al derecho, en este caso de propiedad y actividad económica, con los fines benéficos que se quiere alcanzar. Eso es en esencia el estándar que se ha impuesto siguiendo una tradición universal en el derecho constitucional chileno. Y allí están frases típicas que emplean los tribunales para explicar esto, que si el legislador, si bien goza de una discreción y de un amplio margen en la regulación de las relaciones sociales, debe cuidar que las restricciones al goce de los derechos que pueden resultar de tales regulaciones encuentren justificación en el logro de fines constitucionalmente legítimos, resulten razonablemente adecuadas, etcétera, etcétera. Por eso decía yo esto de hablar de que se violan los derechos fundamentales, a mí me parece que no dice nada. Los derechos fundamentales se pueden limitar, pero hay límites a la limitación. Examinemos el proyecto entonces a la luz de aquello. Hay 8 objetivos que yo recojo de la historia legislativa. Típicamente estos fines se buscan, estos fines lícitos, si es adecuado, etcétera, siempre se han examinado por los tribunales, especialmente por el Tribunal Constitucional, a la luz del debate parlamentario en la historia de la ley. Y a mí me parece, yo reconozco en el debate parlamentario 8 objetivos, algunos contradictorios entre sí, no siempre complementarios. El original, favorecer la actividad agrícola y minera. Otra de los parlamentarios que lo aprueba dice que porque el proyecto privilegia la actividad agrícola postergando la minera y la hidroeléctrica, lo cual es contradictorio con lo anterior, obviamente. La tercera, bastante contradictorio con los anteriores, que esto establece una carga para la actividad agrícola y la minera para favorecer al consumo humano, o sea, está suponiendo que estas actividades van a pagar el agua servida tratada y el tratamiento, lo que en el proyecto no está explícito. Favorecer a los consumidores de agua potable por la vía de que su derecho a la obtención de compensaciones en razón de ganancia que se presentarían a los convenios, mejorar la calidad del tratamiento de las aguas servidas, evitar que las aguas servidas tratadas vayan al mar, definir la propiedad de las aguas servidas tratadas y limitar el poder particularmente político de las empresas sanitarias. La sola dispersión de objetivos a mí me parece que debilita la posibilidad o aumenta la posibilidad de que el proyecto sea declarado inconstitucional, porque típicamente, insisto, el Tribunal Constitucional exige que estos fines estén claros en la propia norma. Yo tomo esos 8 objetivos y los examino a la luz de que sean objetivos lícitos, que sean adecuados, que sean necesarios y que sean proporcionales. Y me parece a mí que definitivamente no pasan esos test. Todos ellos son finalidades lícitas. Todas, y incluyo la de limitar el poder particularmente político de las empresas sanitarias, porque si las empresas sanitarias tienen poder político, eso no es democrático. Pero me parece que el proyecto definitivamente no es adecuado para lograr ninguno de esos objetivos. Me detengo en el informe largamente en cada una de estas cosas. Quiero simplemente detenerme solo en el privilegio de la actividad agrícola, postergando la minera, perdón, en el original, favorecer la actividad agrícola y la minera. Y especialmente liberar agua dulce para el consumo humano, que son las que yo creo que son las más interesantes y podrían tener algo de adecuadas. Pero difícilmente son adecuadas y claramente no son necesarias, porque ¿cómo se favorece esto, la actividad agrícola y la minera? Supone que hay interés de la actividad agrícola y la minera, supone que el costo no lo van a pagar ellos, porque solo así se les favorecería. Si se les obliga a comprar y el costo es alto, no se les favorece. Si se les permite comprar, bueno, estará en su interés comprar, digamos, pero lo van a hacer solo en la medida en que necesiten más agua que el agua dulce que tienen. No van a liberar el agua que actualmente ocupan. Por lo tanto, el consumidor, si termina pagando esto, va a terminar claramente perjudicado y no beneficiado. Entonces, examino cada una de ellas, no alcanzo a hacerlo ahora, pero nos podremos detener si hay preguntas. A mí me parece que ninguna de ellas es adecuada, y las que podrían serlo, que son las que tienen cruces, necesidad y proporcionalidad, me parece a mí que claramente necesidad y proporcionalidad no la pasan, fundamentalmente porque establecen una carga sobre alguien que no está determinado
de mejorar el tratamiento de aguas servidas para que puedan fundamentalmente subirse a cotas más altas en la zona norte. Y eso el proyecto no lo resuelve. Entonces, vamos a tener que suspender acá, porque tenemos a las 7:30 que dar quórum para la sesión especial que tenemos, ¿ya? Entonces, ya debería haber suspendido hace 10 minutos, pero ¿les parece que demos el quórum y podamos regresar? Serán 10 minutos, 15 minutos. y a mí me ¿parece? quedan 2, presidente. Pero No, está muy no bien, por alcanzaste. supuesto. No, Si quieres lo cerramos, tengo No, 7:28. No. ¿Cerremos? ¿Sí? Dale, no es... Vamos, y después me pueden sancionar. Presidente, yo no quiero asumir el No, riesgo de la vamos. sanción. No, agua andina paga la multa. Ya, vamos. ¿Seguro? Cerremos, sí. Presidente, todas las finalidades son lícitas. El medio no es adecuado para alcanzar ninguno de los fines lícitos, ostensiblemente no lo es para varias, quitarle poder político, yo no entiendo cómo esto quitaría poder político a la sanitaria. El medio no es necesario para las que podrían tomarse más adecuadas y el costo, especialmente si el económico terminan pagándolo los consumidores de proporcionado a los beneficios. El proyecto limita entonces inconstitucionalmente los derechos a la propiedad, no por la intensidad en que los limita, sino porque no persigue fines lícitos que se hayan explicitado en el proyecto. Yo no digo que no pueda tenerlos, no voy a echar a correr la imaginación. Creo que ustedes tienen que justificarlo como con los fines lícitos que especifiquen, y eso supone, creo yo, hacerse cargo de los costos. Discriminación. Tenemos la prohibición de diferencias arbitrarias. Se puede discriminar, obviamente, no se pueden hacer diferencias arbitrarias, y eso está reforzado en el caso de distinguir entre actividades económicas. Me parece a mí que eso se traduce típicamente en el derecho constitucional en lo que está en la tabla, digamos, ¿no? En los 5 estándares. Me parece que el primero es que hayan categorías objetivas que hagan la diferencia. En este caso parece bastante claro, son reconocibles las actividades mineras, agrícolas y de riego de áreas verdes por sobre las otras. No debe tratarse de categorías sospechosas, o sea, de personas a que se les hace diferencia en razón de su opción de género u otra, no lo es. No me parece que se esté tratando desfavorablemente un grupo particularmente débil de la sociedad chilena, las empresas sanitarias no lo son, pero volvemos sobre el mismo examen anterior, para que la diferencia pase el test de la razonabilidad, tiene que ser proporcional en el sentido mismo que hemos examinado las finalidades anteriores. O sea, debe tratarse de un fin lícito, el medio debe ser idóneo, necesario y proporcional, y por lo tanto volvemos al mismo examen y volvemos al mismo resultado. La conclusión entonces, presidente, y aquí termino, es que el proyecto, conforme al texto aprobado en general por la Sala el 10 de abril del 2018, tiene 4 vicios de inconstitucionalidad: la reserva de ley, el derecho de propiedad por limitarlo sin razonabilidad, el de la actividad económica lícita por limitarlo sin razonabilidad, y la discriminación arbitraria entre actividades económicas lícitas, porque no se termina de entender, particularmente en el uso y consumo humano, que las aguas servidas tratadas podrían proyectarse en poco tiempo. ¿Por qué no está ese incluido, o por qué debe preferirse la actividad minera por sobre el enfriamiento industrial o la recuperación de humedales? Creo que hay otras deficiencias que no son de constitucionalidad. El proyecto parece ineficaz para alcanzar las finalidades que lo inspiran, especialmente si se aplica a nuevas concesiones. El proyecto parece aplicarse solo a las nuevas concesiones. ¿Cuántas nuevas concesiones se van a dar? Los derechos de agua están sobrepasados en términos de petición, por lo tanto, pareciera ser que el proyecto no va a tener efecto alguno, a menos que se aplique a las concesiones ya otorgadas. Y si se aplica a las concesiones ya otorgadas, volvemos sobre todo el examen. El proyecto entra en conflicto con otras normas vigentes o en trámite, que sería bueno aclararlo, especialmente el privilegio del consumo humano y las aguas grises, y de aprobarse como está, el proyecto generará una serie no menor de incertezas que deberán resolver los órganos de la Administración y los tribunales, creando un problema de inseguridad jurídica más adelante. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge Correa Sutil. Vamos a suspender o cerramos la sesión. Lo que pasa es que hay interés por hacer preguntas, pero no sé si vamos con la sesión que tenemos. Tenemos al ministro del Interior, tenemos a Carabineros.
Yo creo que vamos a cerrar acá, porque si no nos vamos a tener problemas, vamos a volver dos, vamos a estar un ratito, ¿ya? ¿Les parece que si en nosotros ya tenemos claridad absoluta de la presentación, no hay más? Nos quedan las presentaciones acá, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? Entonces yo les agradezco que lamento mucho lo de la sesión, pero es una sesión en realidad que tiene que ver con el tema de los narcofunerales, ¿ya? ¿No? Entonces es un poco más compleja. Presidente, nosotros podemos permanecer aquí 15 o 20 minutos si alguien tuviera alguna pregunta fuera de sesión, ¿Sí? que aclaráramos algo, que si no... ¿Sí? No, fuera de sesión, digo... Ya, pero yo creo que pero nos quedamos un rato acá ya, pero vamos y volvemos, pero terminamos la sesión ahora, ¿ya?